Reloj despertador hora desea con acento MAR a viernes 16 de enero, 5 de la madrugada. Serie, Feliz para siempre, versión adultos. Enfoque del día, análisis cuatridimensional. Espiritual, emocional, mental, física. Tablón agenda oficial del día 1, apertura del programa. Bienvenida. Presentación del propósito del día. Marco general, ser semejantes a Jesús, conectados a Él, un día a la vez. Tecla del 2, primer bloque, matrimonio felices, Dios y la sexualidad. Libro azul capítulo 18, contenido que introduce el capítulo 19. Análisis cuatridimensional aplicado al matrimonio cristiano. Enfoque en hogar, pacto, intimidad y reflejo de Cristo. Tecla del 3, segundo bloque, nuestra historia denominacional. Libro azul capítulos 1 y 2. Análisis cuatridimensional de los orígenes y fundamentos. Identidad, misión y propósito del movimiento adventista. Tecla del 4, tercer bloque, la Biblia al día. Libro abierto, Génesis capítulo 16. Análisis cuatridimensional del relato. Aplicación a fe, espera, decisiones humanas y consecuencias espirituales. Tecla del 5, bloque de cierre devocional, ser semejante a Jesús. Calendario 16 de enero. Análisis cuatridimensional del mensaje devocional. Conexión final con Juan 17, 3 y el propósito de vida eterna. Tecla del 6, cierre del programa. Síntesis del día. Llamado práctico a vivir conectados a Jesús. Transición hacia la siguiente jornada. Chincheta, nota clave del día. Este viernes rompemos el orden regular para priorizar el fortalecimiento integral, hogar, identidad, fe y comunión con Dios, sin perder el enfoque central. Feliz para siempre, conectados a Jesús. Cuando usted diga, profe, avanzamos con el desarrollo cuatridimensional del capítulo 18 de Matrimonios Felices. Excelente, profe. Vamos ordenados y profundos, como corresponde a un capítulo de gestión espiritual aplicada al matrimonio y la familia, y nos concentraremos solo en el primer bloque del capítulo 18, desarrollado ahora en el capítulo 19, usando el método cuatridimensional que ya es el sello de Feliz para siempre. Libro azul, Matrimonios Felices, Dios y la SXUALIDA de capítulo 19, desarrollo del capítulo 18, rombo azul pequeño, primer bloque, el diagnóstico de la voluntad. No es el que comienza bien, sino el que gobierna bien su voluntad, el que deja una herencia bendita. Este bloque responde a una pregunta clave. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿quién está gobernando realmente la voluntad dentro del hogar? No hablamos de intención, hablamos de dirección. No hablamos de deseos, hablamos de gobierno. Enfoque central del bloque. En el capítulo 18 se presentó una verdad fundamental. La voluntad no se administra con fuerza humana, sino con conexión espiritual. Jesús no venció en Getsemaní por disciplina emocional ni por fuerza mental, sino porque su voluntad estaba rendida al Padre antes de la crisis. Lupa hacia la izquierda, análisis cuatridimensional, primer bloque, el diagnóstico de la voluntad, 1, dimensión espiritual, libro abierto, ¿a quién está sometida mi voluntad? Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rombo azul pequeño, la crisis del hogar comienza cuando oramos poco, decidimos mucho, consultamos a Dios tarde. Rombo azul pequeño en el matrimonio. La voluntad no rendida produce lucha de poder. Dos voluntades fuertes sin altar producen choque, no unidad. Chincheta, diagnóstico espiritual. Un hogar sin oración constante no pierde valores de golpe, se seca lentamente, como tierra sin agua. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión espiritual. La voluntad solo se gobierna correctamente cuando Dios gobierna primero. Tecla del 2, dimensión emocional, corazón roto, ¿qué emociones están dirigiendo mis decisiones? Cuando la voluntad no está rendida, la irritación decide. El orgullo reacciona. El resentimiento gobierna. Rombo azul pequeño en el hogar. No gritamos por el problema. Gritamos por lo que no hemos orado. Reaccionamos por lo que no hemos sanado. Jesús oró antes de ser presionado. Nosotros solemos orar después de explotar. Chincheta, diagnóstico emocional. Un hogar sin diagnóstico emocional confunde firmeza con dureza,
autoridad con control. Liderazgo con imposición. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión emocional. La oración no elimina emociones, las ordena. Tecla del 3, dimensión mental, cómo estoy procesando la autoridad y la responsabilidad. Aquí entra la mente. La lógica humana dice, tengo razón. La mente rendida dice, que glorifica a Dios. Rombo azul pequeño, el problema no es pensar. Es pensar sin someter el pensamiento a Dios. Rombo azul pequeño en el matrimonio. Una mente no rendida justifica el error. Una mente conectada discierne antes de actuar. Chincheta diagnóstico mental. Cuando no oramos, decidimos rápido. Justificamos después. Corregimos tarde. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión mental. La oración afina la mente para pensar como Cristo, no solo para pensar bien. Tecla del 4, dimensión física / diagonal material casa, que se está manifestando en la vida diaria del hogar. Toda voluntad se ve. En el tono de voz. En el trato. En el ambiente de la casa. Rombo azul pequeño, hogar sin altar. Produce cansancio constante. Produce tensión invisible. Produce distancia física y emocional. Rombo azul pequeño, hogar con altar. No es perfecto. Pero es gobernable. Es corregible. Es restaurable. Chincheta diagnóstico material. Lo que no se ora. Se vive con desgaste. Se paga con salud. Se transmite a los hijos. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión física. La falta de oración siempre deja huella en el cuerpo, en el ambiente y en la rutina. Cierre del primer bloque, llave verdad central. La voluntad no se controla, se rinde. Y solo lo que se rinde a Dios puede ser bien gestionado. En el blanco, transición al segundo bloque. Ahora que el diagnóstico está claro, la pregunta cambia. Mano blanca indicando hacia la derecha si la voluntad necesita ser rendida. ¿Cómo se gestionan entonces los impulsos diarios del carácter? Eso nos lleva directamente al segundo bloque. La gestión de los impulsos, GPS paso 3. Perfecto, profe. Continuamos sin romper el hilo espiritual, avanzando ahora al segundo bloque del capítulo 19, que desarrolla el capítulo 18 de Matrimonios Felices, Dios y la sexualidad, siempre bajo el método cuatridimensional, con lenguaje claro, pastoral y formativo. Libro azul, Matrimonios Felices, Dios y la SXUALIDAD, capítulo 19, rombo azul pequeño, segundo bloque, la gestión de los impulsos. GPS paso 3. El carácter no se hereda por palabras, se transmite por reacciones. Este bloque responde a una segunda pregunta clave. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿quién gobierna mis reacciones cuando nadie me está observando? Aquí ya no hablamos solo de voluntad, sino de impulsos. Emocionales, verbales, sexuales, financieros, digitales y relacionales. Enfoque central del bloque. El capítulo 18 presentó una verdad incómoda pero necesaria. La herencia espiritual se destruye más por impulsos no gestionados que por errores doctrinales. Un hogar puede tener buena teología, pero si no tiene dominio propio, no tiene paz. Lupa hacia la izquierda, análisis cuatridimensional, segundo bloque y la gestión de los impulsos, 1, dimensión espiritual, libro abierto, ¿quién gobierna mis reacciones, el espíritu o la carne? La escritura es clara. Andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Rombo azul pequeño, el impulso no es pecado. Rombo azul pequeño, el problema es quién decide qué hacer con él. Jesús fue tentado, pero nunca reaccionó impulsivamente. ¿Por qué? Porque su comunión precedía la presión. Chincheta diagnóstico espiritual. Impulsos no sometidos revelan desconexión espiritual. La carne reacciona. El espíritu discierne y gobierna. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión espiritual. El dominio propio no es fuerza humana. Es fruto del Espíritu Santo. Tecla del 2, dimensión emocional, corazón roto, ¿qué emociones están explotando sin filtro? Aquí entramos al terreno cotidiano. Ira. Celos. Frustración.
Deseos desordenados. Impaciencia. Rombo azul pequeño. Muchos conflictos matrimoniales no son teológicos. Rombo azul pequeño son emocionales no procesados. Cuando no se gestionan. El tono hiere. El silencio castiga. La reacción reemplaza al diálogo. Chincheta diagnóstico emocional. Un impulso emocional no gestionado. No resuelve el problema. Multiplica el daño. Enseña un mal modelo a los hijos. Mano blanca indicando hacia la derecha. Conclusión emocional. La madurez emocional no es ausencia de emoción. Es capacidad de esperar antes de reaccionar. Tecla del 3 dimensión mental. Estoy entrenando mi mente o reaccionando en automático. Aquí aparece una verdad clave del liderazgo cristiano. Mano blanca indicando hacia la derecha. El impulso domina cuando la mente no ha sido entrenada. Rombo azul pequeño. El cerebro busca gratificación inmediata. Rombo azul pequeño. El espíritu busca propósito eterno. En el hogar. Pensar antes de hablar. Evaluar antes de decidir. Orar antes de reaccionar. No es debilidad. Es liderazgo mental maduro. Chincheta diagnóstico mental. Impulsividad es pereza mental. Dominio propio es disciplina del pensamiento. Mano blanca indicando hacia la derecha. Conclusión mental. Una mente conectada a Dios aprende a decir: esto puedo hacerlo, pero no me conviene. Tecla del 4 dimensión física / diagonal material casa. ¿Cómo afectan mis impulsos el ambiente del hogar? Los impulsos siempre dejan rastro. Gritos. Distancia. Frialdad. Tensiones sexuales. Decisiones económicas impulsivas. Rombo azul pequeño. Los hijos no aprenden por discursos. Rombo azul pequeño. Aprenden por reacciones observadas. Chincheta diagnóstico material. Un hogar con impulsos no gestionados. Vive en alerta. Vive cansado. Vive tenso. Un hogar con dominio propio. No es perfecto. Pero es seguro. Es predecible. Es formativo. Mano blanca indicando hacia la derecha. Conclusión física. El dominio propio crea ambientes donde el alma descansa. Cierre del segundo bloque. Llave verdad central. La herencia que dejamos no es lo que decimos, sino cómo reaccionamos. Un carácter sin gestión arruina la herencia. Un carácter rendido la protege, la multiplica. En el blanco. Transición al tercer bloque. Ahora surge la gran pregunta. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿De dónde viene la fuerza para sostener esta gestión diaria? Cuando estamos cansados, presionados y tentados. Eso nos conduce al tercer bloque. Rombo azul pequeño. La provisión diaria del Pentecostés. No podemos vivir hoy con la unción de ayer. Cuando usted diga: profe, avanzamos cara rezando. Dios quiere hacer un pacto contigo. De la misma manera que Dios hizo un pacto con Noé, Abraham y David, Él quiere hacer un pacto con nosotros. Sin embargo, los términos y condiciones del pacto que Él quiere hacer con nosotros han cambiado un poco. Veamos cuáles son los nuevos términos y condiciones que Dios ha establecido para nosotros y que Jeremías ha llamado nuevo pacto con los hijos de Israel. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Las bendiciones y las promesas son las mismas. Podemos encontrar algunas de las bendiciones en Deuteronomio 28, así como a lo largo de toda la Biblia. Por lo tanto,
no se repiten en este nuevo pacto. Lo que ha cambiado es que, en lugar de estar escritas en tablas de piedra, estarán escritas en nuestros corazones o en nuestras mentes. El otro elemento que no ha cambiado es que se trata de un pacto voluntario. Ambas partes deben aceptar los términos y condiciones. Si aceptamos, Dios cumplirá su parte del pacto, si nosotros cumplimos la nuestra. Esto significa que el pacto sigue estando condicionado al cumplimiento por ambas partes. Hicimos un pacto con el Señor unos meses antes de la pandemia de COVID-19. Podemos asegurarles que, mientras cumplamos con nuestra parte, el Señor cumplirá sus promesas. ¿Quieres hacer un pacto con Dios? Vale la pena intentarlo. Excelente, profe. Avanzamos con coherencia espiritual y pedagógica al tercer bloque, manteniendo el mismo tono de audiolibro formativo, método cuatridimensional y enfoque de gestión bajo el gobierno de Dios. Libro Azul Matrimonios Felices, Dios y la SXUALIDA de capítulo 19 Rombo Azul Pequeño tercer bloque, la provisión diaria del Pentecostés. No se puede administrar el hoy con la unción de ayer. Este bloque responde a una pregunta decisiva. Mano blanca indicando hacia la derecha, de dónde proviene la fuerza diaria para sostener un hogar santo en un mundo cansado. Aquí entramos en el corazón espiritual del capítulo. Enfoque central del bloque. El capítulo 18 dejó una verdad clara. La gestión de la herencia exige una provisión renovada cada día. Ni el carácter, ni el amor, ni la pureza, ni la paciencia se almacenan como reservas humanas. Todo hogar necesita Pentecostés diario. Lupa hacia la izquierda. Análisis cuatridimensional. Tercer bloque. La provisión diaria del Pentecostés. 1. Dimensión espiritual. Fuego. El Espíritu Santo como provisión continua. Pentecostés no fue un evento histórico aislado. Fue el modelo divino de dependencia diaria. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Rombo azul pequeño no es poder para impresionar. Rombo azul pequeño es poder para permanecer fieles. Chincheta diagnóstico espiritual. Sin espíritu, esfuerzo. Con espíritu, fruto. Sin espíritu, agotamiento. Con espíritu, renovación. El hogar que no busca diariamente la presencia del espíritu. Funciona en modo humano. Reacciona en modo carnal. Se agota en silencio. Mano blanca indicando hacia la derecha. Conclusión espiritual. El Espíritu Santo no es un complemento del hogar cristiano. Es su fuente vital. Tecla del 2 dimensión emocional. Gota el espíritu como regulador del desgaste interior. Aquí aparece una realidad pastoral profunda. Mano blanca indicando hacia la derecha. Muchos matrimonios no están en crisis por pecado, sino por agotamiento espiritual y emocional. Cuando falta Pentecostés diario, el amor se enfría, la paciencia se reduce, el perdón se posterga, el cansancio manda. Chincheta diagnóstico emocional. El Espíritu Santo reabastece la paciencia, suaviza la dureza, sana microheridas no confesadas, restaura la ternura perdida. Mano blanca indicando hacia la derecha. Conclusión emocional. La presencia del Espíritu no elimina las cargas, pero renueva la capacidad de llevarlas juntos. Tecla del 3 dimensión mental. Renovación del pensamiento diario. Pentecostés también ocurre en la mente. Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Rombo azul pequeño. Sin renovación mental se repiten patrones. Se justifican errores. Se normaliza el desgaste. Rombo azul pequeño. Con renovación diaria se piensa con claridad. Se decide con sabiduría. Se reacciona con mansedumbre. Chincheta diagnóstico mental. No basta con conocer principios bíblicos. Hace falta actualización diaria del pensamiento bajo la guía del Espíritu. Mano blanca indicando hacia la derecha. Conclusión mental. La mente no renovada revive conflictos pasados. La mente llena del Espíritu crea caminos nuevos. Tecla del 4 dimensión física / diagonal material. Casa. La provisión espiritual se manifiesta en lo cotidiano. Cuando hay Pentecostés diario,
Se nota en cosas simples. El tono cambia. El ambiente se suaviza. La intimidad se restaura. El hogar recupera paz. Rombo azul pequeño no es magia. Rombo azul pequeño es fruto. Chincheta diagnóstico material. Un hogar lleno del espíritu. No grita menos porque no tenga problemas. Grita menos porque tiene gobierno interior. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión física. La unción invisible produce resultados visibles. Cierre del tercer bloque, llave verdad central. No hay gestión sin provisión. Y no hay provisión sin dependencia diaria del Espíritu Santo. La herencia espiritual. No se protege con fuerza humana. Se guarda con presencia divina constante. En el blanco, transición al cuarto bloque. Ahora la pregunta final. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cómo convertimos esta provisión diaria en un plan práctico, comunitario y sostenible? Eso nos lleva al cuarto bloque. Rombo azul pequeño, el plan de acción del grupo de obreros. La herencia no se cuida solos, se cuida en comunidad. Cuando usted diga, profe, cerramos con el cuarto bloque y el sellado del capítulo cara rezando. Perfecto, profe. Cerramos el capítulo con gobierno, visión y envío, tal como corresponde a un material formativo para adultos, cuidando la unidad del método cuatridimensional y sellando espiritualmente la jornada. Libro azul, matrimonio felices, Dios y la SXUALIDA de capítulo 19, rombo azul pequeño, cuarto bloque, el plan de acción del grupo de obreros. La herencia no se gestiona en soledad, se protege en comunidad. Este bloque responde a la pregunta final del capítulo. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cómo se sostiene en el tiempo lo que Dios establece en el altar del hogar? La respuesta bíblica es clara. Dios nunca diseñó hogares aislados, sino familias insertas en comunidad espiritual. Lupa hacia la izquierda, análisis cuatridimensional, cuarto bloque, plan de acción del grupo de obreros, 1 dimensión espiritual, apretón de manos, la oración colectiva como cobertura de la herencia. Jesús nunca formó discípulos individuales, formó un cuerpo. Libro abierto, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Rombo azul pequeño, la oración en comunidad. Amplía la visión. Sostiene cuando la fe personal flaquea. Protege la herencia espiritual del hogar. Chincheta diagnóstico espiritual. El enemigo ataca con más fuerza. Hogares desconectados. Matrimonios sin acompañamiento espiritual. Familias sin intercesión externa. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión espiritual. El grupito de obreros no es un programa. Es una estrategia de preservación espiritual. Tecla del 2 dimensión emocional, corazón rojo, el acompañamiento como antídoto contra el aislamiento. Muchos matrimonios se desgastan no por falta de amor, sino por soledad emocional. Chincheta, el grupo. Escucha. Ora. Acompaña. Normaliza la lucha sin justificar el error. Rombo azul pequeño, compartir cargas no debilita. Rombo azul pequeño, alivia y fortalece. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión emocional. Un matrimonio acompañado sana más rápido que uno que sufre en silencio. Tecla del 3 dimensión mental, planificación con sabiduría y rendición de cuentas. Aquí entra la gestión consciente. Metas espirituales claras. Ritmos saludables. Evaluación honesta. Chincheta, el grupo ayuda a pensar con equilibrio. Evitar decisiones impulsivas. Mantener enfoque a largo plazo. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión mental. La comunidad espiritual funciona como sistema de calibración del pensamiento. Tecla del 4 dimensión física / diagonal misional, arco y flecha, acción organizada y testimonio visible. El Salmo 127 toma forma práctica. Como saetas en mano del valiente. Rombo azul pequeño, la herencia se proyecta. Rombo azul pequeño, el testimonio se multiplica. Rombo azul pequeño, la misión se vuelve visible. Chincheta, cuando los hogares se alinean. La iglesia se fortalece. La misión avanza.
El mensaje gana credibilidad. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión física. La fe organizada impacta más que la fe aislada. Conclusión general: 4 bloques, un solo mensaje llave, verdad maestra del capítulo. La herencia no se improvisa, se gestiona bajo el gobierno de Dios. Chincheta, resumen integrador. Tecla del 1, diagnóstico de la voluntad. Sin altar, no hay dirección. Tecla del 2, gestión de los impulsos. Sin dominio propio, la herencia se distorsiona. Tecla del 3, provisión diaria del Pentecostés. Sin espíritu, el hogar se agota. Tecla del 4, plan de acción en comunidad. Sin cuerpo, el hogar queda expuesto. Mano blanca indicando hacia la derecha, 4 bloques, una sola verdad. El hogar cristiano se sostiene cuando Dios gobierna, el espíritu provee y la comunidad acompaña. Megáfono llamado final, mirando al siguiente capítulo. Familia de Feliz para Siempre, versión adultos. Hoy aprendimos a gestionar la herencia. Pero ahora viene una pregunta aún más profunda. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cómo se forma esa herencia desde la raíz? Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cómo se transmiten valores, fe y visión a la siguiente generación? Libro azul. En el próximo capítulo entraremos al terreno de la formación, donde no solo se administra lo que existe, sino que se modela lo que vendrá. Las 5 en punto, les esperamos mañana a las 5 de la madrugada. Con Biblia abierta, corazón dispuesto y vida rendida al gobierno de Dios. Cuando usted diga, profe, pasamos al siguiente bloque del día o al próximo capítulo, cara rezando. Excelente, profe. Entramos a este segundo bloque del viernes con mucha coherencia pedagógica y espiritual. Este segmento realmente cierra un vacío formativo, porque no se puede amar, vivir ni defender lo que no se conoce. Vamos entonces con el análisis cuatridimensional de los 2 primeros capítulos de nuestra historia, manteniendo el estilo ministerio Conéctate a Jesús y el hilo de Feliz para Siempre, versión adultos. Libro azul, nuestra HISTORIA, capítulos 1 y 2. Rombo azul, pequeño análisis cuatridimensional. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué existimos? 1. Dimensión espiritual. Rama, un pueblo levantado por la esperanza. La identidad adventista no nace de una estructura organizacional, sino de una convicción profética. Mano blanca indicando hacia la derecha, Jesús viene otra vez. La palabra que resume nuestra razón de ser es esperanza, no como optimismo humano, sino como certeza bíblica. Libro abierto, he aquí, yo vengo pronto. El sábado, añadido como señal distintiva, no es un accesorio doctrinal, sino memorial de la creación. Sello de relación. Espacio semanal de restauración espiritual. Rombo azul pequeño desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer, el tiempo vuelve a pertenecer a Dios. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión espiritual. Somos un pueblo que existe porque Dios habló, prometió y cumple. Nuestra fe no se sostiene en fechas, sino en la fidelidad del Dios de la historia. Tecla del 2, dimensión emocional, corazón rojo de la desilusión al consuelo, el gran chasco. El movimiento adventista nace en medio de una de las crisis emocionales más profundas de la historia cristiana moderna, el 22 de octubre de 1844. Chincheta, el gran chasco no fue solo teológico. Fue dolor. Fue vergüenza. Fue pérdida. Fue confusión. Pero aquí aparece una verdad clave. Mano blanca indicando hacia la derecha, Dios no abandonó a un pueblo herido, lo acompañó en su duelo. Los que permanecieron estudiando la Biblia no eran los más fuertes emocionalmente, sino los más humildes espiritualmente. Mano blanca indicando hacia la derecha, conclusión emocional.
Nuestra historia enseña que Dios trabaja con personas quebrantadas, no con egos religiosos. La esperanza verdadera nace después del llanto. Tecla del 3 dimensión mental: pensar la fe, estudiar la profecía, corregir la interpretación. Aquí se manifiesta con fuerza la dimensión mental del movimiento. Libro abierto Daniel 8. Libro abierto Hebreos 9. El problema no fue la fecha, sino la interpretación del santuario. Rombo azul pequeño Cristo no vino a la tierra. Rombo azul pequeño Cristo entró al lugar santísimo. Rombo azul pequeño comenzó un ministerio de juicio e intercesión. Este redescubrimiento dio coherencia bíblica. Unió Antiguo y Nuevo Testamento. Estableció una teología profética sólida. Mano blanca indicando hacia la derecha: conclusión mental. El adventismo es una fe que piensa, estudia y corrige, porque la verdad no teme al análisis honesto. Tecla del 4 dimensión física / diagonal misional globo terráqueo que muestra Europa y África un mensaje que camina, escribe y cruza fronteras. La fe se volvió acción. Colportores. Pastores. Literatura. Organización. Desde Estados Unidos hasta Sudamérica, el mensaje avanzó con pasos humanos, pero con impulso divino. Chincheta Redonda Argentina. Chincheta Redonda Brasil. Chincheta Redonda Sudamérica. Chincheta Redonda Mundo. Los pioneros no fueron celebridades, fueron instrumentos. Rombo azul pequeño Los pioneros, 4 dimensiones en una vida Paloma Blanca de la Paz José Bates. Espiritual, sábado. Mental, Biblia. Física, viajes. Emocional, convicción firme. Trompa Guillermo Miller. Mental, estudio profético. Emocional, carga por las almas. Espiritual, expectativa. Humana, error reconocido. Vela Raquel Oaks Preston. Emocional, fidelidad. Espiritual, obediencia. Impacto silencioso pero decisivo. Edificio de estilo clásico Juan Shington. Mental y organizacional. Gobierno con visión espiritual. Fuego Jaime Huite. Estratega, comunicador, misionero. Mano escribiendo Elena G. de Huite. Instrumento profético. Equilibrio de las 4 dimensiones. Guía, corrección y visión. Mano blanca indicando hacia la derecha: conclusión física. Dios usa personas reales, con límites reales, para una misión eterna. Stephen N. Haskell. Padre de la obra misionera. Nació el 22 de abril de 1833, murió el 9 de febrero de 1922. Stephen N. Haskell fue un converso de José Bates y de un predicador adventista de nombre Guillermo Sasby. Su oficio era fabricante y vendedor de jabón. Con el tiempo cambió su línea de trabajo por el de hacer giras como predicador misionero. Cuando comenzó a predicar alrededor de 1853 no tenía ningún apoyo financiero, excepto lo que podía ganar en su negocio. Había muy pocos predicadores entre los adventistas guardadores del sábado, así que Haskell con sus ideas originales empezó a entrenar a miembros laicos para testificar. En 1869 comenzó con tratados y obra misionera. Fue el primero en organizar la Sociedad de Tratados. En 1882 fundó una academia en South Lancaster, la que llegaría a ser el Colegio de la Unión del Atlántico. Esta fue la tercera escuela adventista del séptimo día, solo precedida por el Colegio de Battle Creek y el de Hallsburg. Haskell era un buen organizador y administrador. Por años sirvió como presidente de asociación, en efecto, en un mismo tiempo sirvió como presidente de las asociaciones de Nueva Inglaterra y California simultáneamente. En 1885 Stephen Haskell llegó a ser un misionero en el extranjero abriendo la obra en Australia y Nueva Zelanda. Su influencia fue especialmente poderosa en la obra de publicaciones en Australia. Como pastor de la Asociación General, hizo el primer viaje alrededor del mundo emprendido por un oficial adventista. Eso fue en 1888 y 1889. Fue un cuidadoso estudiante de la Biblia y un maestro excelente. A él le corresponde el crédito por la idea de los estudios bíblicos, tan populares entre los laicos y ministros adventistas del séptimo día. Murió en 1922,
su cabeza coronada con la gloria de muchos años y su vida adornada con muchas benevolencias. Conclusión general de los 2 capítulos. La Iglesia Adventista no nació perfecta, nació guiada. Somos un pueblo de la Biblia. Un pueblo del sábado. Un pueblo profético. Un pueblo con misión global. No miramos el pasado para glorificar hombres, sino para recordar cómo Dios conduce a su pueblo. Megáfono puente el siguiente contenido del día. Ahora que sabemos quiénes somos y de dónde venimos, estamos listos para volver al relato bíblico y ver cómo Dios sigue tratando con familias reales, decisiones humanas y promesas divinas. Mano blanca indicando hacia la derecha. A continuación, entraremos al análisis cuatridimensional del capítulo 2. Repaso del capítulo 2 antes del análisis cuatridimensional del capítulo 2 de nuestra historia. Después entonces vamos con el análisis, con la lectura de Génesis 16, análisis de Génesis 16 por parte de Rosita, y luego entonces el análisis cuatridimensional de Génesis 16 por parte de nosotros. Pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, segunda parte. 1. John Nevis Andrews, primer misionero extranjero, nació el 22 de julio de 1829, murió el 21 de octubre de 1883. J. N. Andrews simboliza una cosa para los adventistas del Séptimo Día. Fue el primer misionero adventista del Séptimo Día que viajó en 1874 al occidente de Europa para establecer la obra en Suiza. 2. Juan Norton Loughborough, primer historiador de la Iglesia. 3. Stephen N. Haskell, padre de la obra misionera, nació el 22 de abril de 1833, murió el 9 de febrero de 1922. Esteban N. Haskell fue un converso de José Bates y de un predicador adventista de nombre Guillermo Sasby. Su oficio era fabricante y vendedor de jabón. Con el tiempo cambió su línea de trabajo por el de hacer giras como predicador misionero. 4. Hiram Edson, defensor de la verdad del santuario, nació en diciembre de 1802, murió en enero de 1882. Hiram Edson fue el instrumento que Dios usó para revelar el significado de la purificación del santuario a los primeros adventistas guardadores del sábado. Combates y Witte, fue uno de los estudiantes de pensamiento profundo que desarrolló la fe adventista del Séptimo Día, un sacrificado siervo de Dios, un ardiente evangelista, y fiel en su devoción a Cristo durante toda su larga vida. Antes había sido metodista. 5. Almohadilla Urias Smith, editor permanente de la Review, nació el 2 de mayo de 1832, murió el 6 de marzo de 1903. Pocos adventistas del Séptimo Día han conocido sus Biblias mejor que Urias Smith. Fue un hombre tranquilo, reservado, que impresionaba a la gente por su erudición y apariencia. Hombre de semblante noble, imponía respeto. Nació el 26 de enero de 1832, murió el 7 de abril de 1924. Juan Norton Loughborough llegó a ser un adventista guardador del sábado como resultado de las labores de J. N. Andrews. Comenzó a predicar inmediatamente y fue ordenado al ministerio en 1854. Llegó a ser el primer misionero, en California, claro está, en el año de 1868. En 1878 fue enviado a Europa. Fue presidente de la Asociación de Illinois. Final del capítulo 2. Perfecto, profe. Vamos en orden pedagógico y espiritual, como corresponde a una escuela de formación de líderes. Primero cerramos con excelencia el capítulo 2 de nuestra historia, y luego dejamos claramente encadenado lo que sigue. Génesis 16, lectura, análisis de Rosita y análisis cuatridimensional nuestro. Libro Azul, nuestra HISTORIA, capítulo 2, Pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Rombo azul, pequeño análisis CUATRI de IMNSIONAL. Cuando Dios convierte creyentes en movimiento. 1. Dimensión espiritual. Paloma blanca de la paz, llamados por Dios, enviados por el Espíritu. El rasgo común de todos estos pioneros no fue el cargo, ni la fama, ni la preparación académica inicial. Fue el llamado. Rombo azul, pequeño J. N. Andrews. El primer misionero extranjero no fue enviado por ambición, sino por convicción espiritual. Europa no fue un destino cómodo, fue un altar. Mano blanca indicando hacia la derecha. Andrews nos enseña que la espiritualidad madura cruza fronteras. Rombo azul, pequeño Hiram Edson. Después del gran chasco, Dios no habló desde un púlpito, sino desde un campo de maíz. Allí reveló la verdad del santuario. Mano blanca indicando hacia la derecha la espiritualidad auténtica. Discierne en medio del dolor.
Escucha a Dios cuando otros se rinden. Rombo azul pequeño Urias Smith. Hombre de Biblia, no de espectáculo. Su vida muestra que la espiritualidad profunda es silenciosa, constante y fiel. Mano blanca indicando hacia la derecha conclusión espiritual. Dios levantó pioneros que no buscaron experiencias místicas, sino obediencia diaria. Tecla del 2 dimensión emocional corazón rojo fe sostenida en sacrificio y perseverancia. Estos hombres vivieron soledad, enfermedad, rechazo, escasez. Rombo azul pequeño Andrews. Murió lejos de su tierra, con el peso emocional de haberlo dejado todo. Pero nunca dejó su misión. Rombo azul pequeño Stephen N. Haskell. Pasó de fabricar jabón a predicar el Evangelio. Eso implica renuncias, inseguridad y vulnerabilidad emocional. Rombo azul pequeño Loughborough. Fue pionero, historiador y misionero. No solo hizo historia, cargó con ella emocionalmente. Mano blanca indicando hacia la derecha conclusión emocional. La misión no anestesia las emociones, las redime. Dios no usó hombres sin miedo, sino hombres fieles a pesar del miedo. Tecla del 3 dimensión mental pensar, escribir, organizar, preservar. Aquí el capítulo 2 brilla con fuerza. Rombo azul pequeño Loughborough. Primer historiador adventista. Entendió algo clave. Mano blanca indicando hacia la derecha un pueblo sin memoria pierde su identidad. Rombo azul pequeño Urias Smith. Editor permanente de la Review. Intelectual, bíblico, profundo. Mano blanca indicando hacia la derecha la iglesia adventista nació con una fe pensada, no emocionalista. Rombo azul pequeño Hiram Edson. No solo tuvo una visión, la estudió, la contrastó y la desarrolló bíblicamente. Mano blanca indicando hacia la derecha conclusión mental. Dios honra la mente que se somete a la palabra. El adventismo es una fe que estudia antes de proclamar. Tecla del 4 dimensión física / diagonal misional globo terráqueo que muestra Europa y África la fe que camina, viaja y escribe. Nada quedó en teoría. Andrews viajó a Europa. Loughborough fue a California y luego a Europa. Haskell recorrió territorios como misionero itinerante. Smith escribió, editó y publicó incansablemente. Mano blanca indicando hacia la derecha el cuerpo fue puesto al servicio de la misión. Caminando. Viajando. Escribiendo. Predicando. Mano blanca indicando hacia la derecha conclusión física. La verdad se sostuvo porque alguien estuvo dispuesto a moverse. Conclusión general capítulo 2. Dios no levantó superhombres, levantó siervos obedientes en las 4 dimensiones. Estos pioneros nos enseñan que la espiritualidad sin misión se estanca. La emoción sin verdad se confunde. La mente sin obediencia se enorgullece. La acción sin Dios se agota. La fuerza adventista está en el equilibrio cuatridimensional. Símbolo de enlace puente al siguiente bloque del programa. Ahora hacemos la transición natural del día. Tecla del 1 lectura bíblica de Génesis 16. Tecla del 2 análisis de Génesis 16 presentado por Rosita. Tecla del 3 nuestro análisis cuatridimensional de Génesis 16, aplicando. Espiritual. Emocional. Mental. Física. Pasamos de los pioneros de la historia denominacional a una familia bíblica real, donde veremos qué ocurre cuando la fe se mezcla con la impaciencia y la cultura. Mano blanca indicando hacia la derecha cuando usted diga, profe, avanzamos con Génesis 16, paso a paso, con el mismo rigor y claridad. Perfecto, profe. Aquí tienes la redacción clara, sobria y con tono de conducción de programa, lista para decir en cámara y dejar bien ordenada la secuencia pedagógica y espiritual del bloque. Déjenme decir, primeramente, que a continuación tendremos el análisis de este capítulo presentado por mi esposa, Rosita. Y, como cierre de este bloque, volveremos nosotros para desarrollar el análisis cuatridimensional del mismo capítulo, aplicándolo a nuestra realidad personal, familiar y ministerial. Si deseas, en el siguiente paso puedo afinarlo aún más al tono radial o televisivo, o
Integrarlo directamente como transición natural dentro del guión completo del programa del viernes 16. Capítulo 16 de Génesis. Perfecto, profe. Aquí tienes la redacción clara, sobria y con tono de conducción de programa, lista para decir en cámara y dejar bien ordenada la secuencia pedagógica y espiritual del bloque. Déjenme decir, primeramente, que a continuación tendremos el análisis de este capítulo presentado por mi esposa, Rosita. Y, como cierre de este bloque, volveremos nosotros para desarrollar el análisis cuatridimensional del mismo capítulo, aplicándolo a nuestra realidad personal, familiar y ministerial. Si deseas, en el siguiente paso puedo afinarlo aún más al tono radial o televisivo, o integrarlo directamente como transición natural dentro del guión completo del programa del viernes 16. Usted dirá, profe. Paráfrasis del capítulo 16 de Génesis. Primeramente. Aquí tienes una paráfrasis clara, devocional y fiel al sentido bíblico de Génesis capítulo 16, redactada en un lenguaje actual, sin perder la profundidad espiritual del relato. Paráfrasis devocional de Génesis 16. Sarai, la esposa de Abraham, aún no había podido darle hijos. En su hogar había una sierva egipcia llamada Agar. Con el paso del tiempo y ante la aparente demora de la promesa divina, Sarai decidió tomar una iniciativa humana. Convencida de que Dios no le había concedido descendencia, propuso a Abraham que se uniera a Agar para que, por medio de ella, pudiera formar una familia. Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Así, Agar quedó embarazada. Pero una vez que supo que esperaba un hijo, su actitud cambió, comenzó a mirar a Sarai con desprecio. Esto provocó un profundo conflicto en el hogar. Sarai, herida y frustrada, reclamó a Abraham, haciéndolo responsable de la humillación que estaba viviendo. Abraham, intentando evitar el conflicto, dejó la situación en manos de Sarai. Entonces Sarai trató con dureza a Agar, al punto que la sierva decidió huir al desierto para escapar del maltrato. Allí, sola y vulnerable, el ángel del Señor se le apareció junto a una fuente de agua. Le preguntó de dónde venía y hacia dónde iba. Agar reconoció que huía de su señora. El mensajero de Dios le pidió que regresara y se sometiera, pero también le dio una promesa: su descendencia sería tan numerosa que no podría contarse. El ángel anunció que daría a luz un hijo llamado Ismael, cuyo nombre significaría que Dios había escuchado su aflicción. También le advirtió que su hijo sería fuerte e independiente, viviendo en constante tensión con quienes lo rodearían. Agar, profundamente impactada por el encuentro, reconoció que había sido vista y escuchada por Dios. Llamó al Señor el Dios que me ve, y dio nombre al lugar como testimonio de que Dios no la había abandonado. Agar regresó, dio a luz a Ismael, y Abraham reconoció al niño como su hijo. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Si deseas, en el siguiente paso podemos aplicar esta paráfrasis al análisis cuatridimensional. Conectarla con liderazgo, familia y decisiones apresuradas, y relacionarla directamente con Juan 17:3 y la serie Feliz para siempre. Primero el análisis de Rosita. Adelante, profe. Génesis 16, adelantándose a Dios. ¿Alguna vez nos hemos adelantado a Dios? Sí. Nos hemos adelantado a Dios en varias ocasiones y los resultados no han sido los mejores. Pero, ¿qué significa adelantarse a Dios? Esto es lo que hemos encontrado en la inteligencia artificial de Google. Adelantándose a Dios se refiere a la idea de anticipar o precipitar la acción de Dios, o de tomar acciones que no son necesarias o que podrían estar en conflicto con su voluntad. A menudo implica no esperar su tiempo o su instrucción antes de actuar. ¿Qué involucra adelantarse a Dios? Impaciencia. Adelantarse a Dios suele estar impulsado por el deseo de que las cosas sucedan rápidamente, sin esperar el tiempo oportuno de Dios. Desalineación con la voluntad de Dios. Cuando actuamos sin la guía de Dios, corremos el riesgo de tomar decisiones que no están alineadas con su plan general para nuestras vidas. Desastre y dolor. Las Escrituras a menudo destacan las consecuencias negativas de adelantarse a Dios, incluyendo malentendidos, desacuerdos e incluso la pérdida de bendiciones. El tiempo de Dios.
Dios tiene un calendario perfecto para nuestras vidas, y apresurarnos a menudo lo altera. El tiempo divino frente al tiempo humano. El tiempo de Dios suele ser diferente al nuestro, y es importante reconocerlo y confiar en su tiempo perfecto. Esperar a Dios. Un elemento clave para seguir la guía de Dios es aprender a esperar pacientemente, confiando en que Él revelará su voluntad a su tiempo. Ejemplos de adelantarse a Dios. No confiar en el tiempo de Dios, intentar forzar las circunstancias para que ocurran más rápido de lo que Dios tiene previsto. Tomar decisiones sin oración o guía divina, hacer planes sin buscar la voluntad de Dios en oración y reflexión. No obedecer las instrucciones de Dios, desobedecer mandamientos o indicaciones de Dios, incluso si se piensa que se está haciendo lo correcto. En resumen, adelantarse a Dios implica una actitud de no esperar a la respuesta o guía de Dios, sino de actuar impulsivamente o según uno mismo, en lugar de esperar la voluntad de Dios. Es importante buscar la guía de Dios en oración y confiar en su tiempo y su plan. En Génesis 15, versículos 3 y 4, Dios prometió a Abraham que tendría un hijo de su propio cuerpo que sería su heredero. Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6. Sin embargo, habían pasado 10 años y no había señales de un hijo, véase Génesis 16, versículo 3. La promesa se había hecho cuando Abraham tenía 76 años. Ahora, 10 años después, parecía que la promesa no podría cumplirse debido a la edad de Abraham y Sarai. ¿Qué hacemos cuando las promesas de Dios parecen no cumplirse o retrasarse según nuestro cronograma de vida? Tomamos el asunto en nuestras propias manos. Bueno, Sarai, la esposa de Abraham, decidió cumplir la promesa de Dios a su manera. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Génesis 16, versículos 2 y 3. Esta es la segunda vez que la Biblia registra una recomendación dada por una esposa a su marido que no debería haber sido seguida. La primera vez fue cuando Eva sugirió a Adán que comiera el fruto prohibido, véase Génesis 3, versículo 6. Y ahora Sarai le sugiere a Abraham que tenga una esposa sustituta, una mujer que actúa como gestante en un acuerdo de subrogación, lo que significa que lleva un bebé para otra pareja que no puede concebir o llevar a término un embarazo. Esto puede considerarse una forma de subrogación tradicional, en la que la gestante aporta su propio óvulo y lleva el embarazo. Esta práctica era aceptada en la cultura predominante de la época, donde la falta de hijos podía ser motivo de vergüenza, generado por la inteligencia artificial de Google. Los hombres deben dar un paso al frente. Deben tener mente propia y obedecer a Dios antes que a sus cónyuges, véase Hechos 5, versículo 29. Hay ocasiones en las que los cónyuges tienen razón en su razonamiento. Pero siempre debemos anteponer los requisitos de Dios en nuestras vidas. Abraham creyó en el Señor y Él le contó esto como justicia. Génesis 15, versículo 6. Entonces, ¿por qué dudar de Dios solo porque habían pasado 10 años? El calendario de Dios nunca es el mismo que el nuestro. No olvidéis esto, queridos amigos, para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Segunda carta de Pedro 3, versículo 8. Hemos caído presa de la impaciencia en muchas ocasiones. Esta es la razón por la que terminamos con tantas deudas. Necesitamos ser pacientes y dejar que Dios cumpla su calendario en nuestras vidas. Además, nuestra impaciencia ha tenido repercusiones en la vida de otras personas. En el caso de Abraham y Sarai, Agar, que no tenía nada que ver en el asunto, se vio envuelta en una relación triangular. Aunque hay otros factores que influyen, el conflicto de Oriente Medio entre palestinos e israelíes tiene su origen, en parte, en el antiguo conflicto entre los descendientes de Ismael, hijo de Agar, y los descendientes de Isaac, hijo de Sara. ¿Alguna vez nos hemos adelantado a Dios para cumplir sus promesas en nuestras vidas? ¿Qué ocurre cuando utilizamos métodos humanos o los que prevalecen en nuestra época para cumplir las promesas de Dios? Nos dimos cuenta por nuestra propia experiencia de que esto no funciona. Queríamos tener abundancia de bienes materiales utilizando los métodos predominantes de nuestra época. Utilizábamos tarjetas de crédito como parte del estatus social de la época, pero esto solo nos trajo problemas económicos. Una de las virtudes que debemos desarrollar en esta generación es la paciencia.
La paciencia se considera ampliamente una virtud, un rasgo de carácter socialmente deseable. Implica la capacidad de esperar con calma, soportar retrasos o aceptar dificultades sin agitarse ni reaccionar. Muchas culturas y filosofías valoran la paciencia porque demuestra autocontrol, madurez y la capacidad de mantener la perspectiva incluso en situaciones difíciles, generado por la inteligencia artificial de Google. Queremos que todo se haga, rápidamente, sin importar el impacto que tenga en la vida de las personas. Si nos tomáramos el tiempo para pensar detenidamente, probablemente utilizaríamos enfoques diferentes que conducirían a mejores resultados. Permitamos que el Espíritu Santo more en nuestras mentes. Gálatas 5, versículo 22, nos dice que una de las características del fruto del Espíritu es la paciencia. Si entregamos hoy nuestras vidas al Espíritu Santo, Él desarrollará en nuestro carácter no solo la paciencia, sino también todos los demás rasgos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, versículos 22 a 23. ¿Estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas hoy? Bendiciones. Perfecto, profe. Vamos en orden pedagógico, respetando el flujo del programa y aplicando el método cuatridimensional, M4D, al análisis presentado por Rosita, conectándolo claramente con liderazgo, familia, decisiones apresuradas, y cerrando directamente en Juan 17, 3 y la serie, Feliz para siempre. Libro abierto Génesis 16, adelantándose a Dios, aplicación del método cuatridimensional, M4D. A partir del análisis de Rosita de Moreno. Tecla del 1 dimensión espiritual. Relación con Dios, confianza, tiempo divino. En Génesis 16, el problema central no es la esterilidad, sino la ruptura momentánea de la confianza plena en Dios. Espiritualmente, Sarai y Abraham creyeron en la promesa, pero dejaron de confiar en el proceso. Dios ya había hablado, Génesis 15. Abraham ya había creído, Génesis 15, 6. Pero ahora el silencio de Dios fue interpretado como ausencia de Dios. Mano blanca indicando hacia la derecha. Adelantarse a Dios espiritualmente es confundir demora con negación. Aquí se rompe el principio clave de Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios no es solo saber qué promete, sino cómo actúa y cuándo actúa. Cuando perdemos esa intimidad, empezamos a fabricar soluciones espirituales con métodos humanos. Aplicación espiritual 2026. En nuestra generación digital. Oramos, pero aceleramos. Creemos, pero controlamos. Confiamos, pero con fecha límite. Mano blanca indicando hacia la derecha. La espiritualidad madura espera sin manipular. Tecla del 2 dimensión emocional. Impaciencia, frustración, comparación, orgullo herido. Emocionalmente, Génesis 16 es un capítulo cargado de vergüenza, Sarai. Orgullo herido, Agar. Culpa proyectada, Abraham. Conflicto relacional, triángulo emocional. Sarai no solo se siente estéril, se siente inútil. Agar no solo queda embarazada, se siente superior. Abraham no lidera, evade el conflicto. Mano blanca indicando hacia la derecha cuando las emociones no son sometidas a Dios. La frustración se vuelve decisión. La impaciencia se vuelve acción. El dolor se vuelve dureza. Conexión con liderazgo y familia. Hogares colapsan no por falta de promesas, sino por exceso de emociones sin dirección espiritual. Líderes que no gobiernan sus emociones terminan delegando decisiones espirituales a la presión emocional del momento. Aplicación hoy. En decisiones financieras, matrimoniales y digitales. No aguanté más. Tenía que hacer algo. Sentía que era lo correcto. Mano blanca indicando hacia la derecha. El Espíritu Santo no ignora las emociones, las ordena. Tecla del 3 dimensión mental. Razonamiento humano, lógica cultural, justificación. Mentalmente, Sarai presenta un argumento perfectamente lógico para su época. Era culturalmente aceptado. Parecía resolver el problema. Tenía precedentes sociales. Pero lo lógico no siempre es lo correcto.
Aquí aparece un principio clave para líderes. La mente sin revelación divina racionaliza el error. Abraham conocía la promesa. Recordaba el pacto. Pero aceptó un razonamiento que no pasó por el altar. Aplicación a decisiones digitales. Hoy ocurre lo mismo cuando decimos: todo el mundo lo hace. Es normal en esta época. No es pecado, es práctico. Mano blanca indicando hacia la derecha la mente renovada, Romanos 12, 2, espera confirmación divina antes de ejecutar. Tecla del 4 dimensión física / diagonal material. Consecuencias visibles, resultados duraderos. El resultado físico de adelantarse a Dios fue: un hijo fuera del plan inmediato de Dios. Un conflicto familiar permanente. Consecuencias históricas que alcanzan generaciones. Dios no desechó a Ismael, pero no era el hijo del pacto. Esto nos enseña algo clave. Mano blanca indicando hacia la derecha: Dios puede bendecir personas, pero no valida todos nuestros métodos. Aplicación práctica. Decisiones apresuradas dejan cicatrices visibles. Métodos incorrectos producen resultados reales, pero dolorosos. Lo físico siempre revela lo espiritual que se ignoró. Símbolo de enlace: conexión directa con Juan 17, 3, esta es la vida eterna. La vida eterna no comienza en el cielo. Comienza cuando aprendemos a caminar con Dios sin adelantarlo. Sarai conocía la promesa, pero no esperó el proceso. Abraham creyó, pero no lideró con firmeza espiritual. Agar fue vista por Dios, aun siendo víctima de decisiones ajenas. Mano blanca indicando hacia la derecha: conocer a Dios es esperar cuando duele. Confiar cuando tarda. Obedecer cuando no entendemos. En el blanco, conexión con la serie Feliz para siempre. Feliz para siempre no es ausencia de problemas. Es permanecer conectados a Jesús en la oración, el estudio, la comunión, la obediencia paciente. Génesis 16 nos enseña que la felicidad se pierde cuando aceleramos a Dios. La paz se restaura cuando volvemos al altar. La vida eterna se cultiva un día a la vez. Campana: llamado final. Hoy el Espíritu Santo nos pregunta: ¿estás dispuesto a esperar mi tiempo, aunque tu emoción, tu mente y tu entorno digan ya? Porque ser feliz para siempre no es llegar primero. Es llegar con Dios. Cuando usted diga: Señor, esperaré, Dios dirá: ahora sí, es tiempo. Libro abierto. Continuamos con Génesis 16, pero ahora conectados a Jesús. Excelente enfoque, profe. Vamos entonces al mismo capítulo 16 de Génesis, pero ahora releído desde el método cristocéntrico, conectado directamente a Jesús y anclado en Juan 3 y 17, sin repetir el análisis anterior, sino elevándolo. Cruz Génesis 16 análisis cristocéntrico, conectado a Jesús. No para condenar, sino para salvar. Libro abierto Juan 3 y 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Llave clave cristocéntrica del capítulo. Génesis 16 no es un capítulo de condenación, es un capítulo de rescate. Dios no aparece castigando, aparece buscando, viendo, llamando y reorientando. Eso es Juan 3 y 17 antes de Juan 3 y 17. Tecla del 1. Dios no condena a Sarai, la redime. Jesús y la gracia preventiva. Sarai se adelanta a Dios, pero Dios no la reprende públicamente. No la expulsa del pacto. No anula la promesa. Mano blanca indicando hacia la derecha: Dios corrige sin condenar. Cristocéntricamente. Jesús trataría a Sarai como trató a la mujer samaritana, Juan 4. Revela el error, pero preserva la dignidad. Y mantiene la esperanza. Juan 3 y 17 aplicado. Dios no envía juicio inmediato, envía paciencia redentora. Tecla del 2. Dios no desecha a Agar, la ve. Jesús y los invisibles. Agar huye, rechazada por la casa espiritual. Pero Dios hace algo profundamente cristocéntrico. Libro abierto, el ángel de Jehová la halló, Génesis 16, 7. Esto apunta directamente a Cristo.
Jesús busca al marginado. Jesús ve al que nadie ve. Jesús habla con quien no tiene voz. Agar declara: Tú eres el Dios que me ve. Mano blanca indicando hacia la derecha. Esto es Jesús antes de Belén. Juan 3:17 aplicado. Jesús no vino solo por los correctos. Vino por los heridos por decisiones ajenas. Tecla del 3. Dios no rompe con Abraham, lo forma. Jesús y el liderazgo restaurado. Abraham falló como líder espiritual. No oró. No consultó. No protegió a Agar. No afirmó el tiempo de Dios. Pero Dios no le quita el llamado. No cancela el pacto. No lo humilla. Mano blanca indicando hacia la derecha. Jesús forma líderes no desde la perfección, sino desde la gracia. Cristo y Abraham. Así como Jesús restauró a Pedro después de negarlo, Dios sigue formando a Abraham después de su error. Tecla del 4. Ismael no es rechazado, es bendecido. Jesús y la salvación amplia. Ismael no es el hijo del pacto, pero sí es hijo de la misericordia. Dios promete vida, descendencia, propósito. Esto anticipa a Jesús. Salvación que no se limita a una etnia. Gracia que alcanza a los fuera del plan original. Juan 3:17 aplicado. Jesús no vino solo para Isaac. Vino también para Ismael. Globo terráqueo que muestra Europa y África. Mensaje central cristocéntrico. Génesis 16 nos muestra que el error humano no detiene el plan divino. El pecado no anula la compasión de Dios. La impaciencia no cancela la gracia. Mano blanca indicando hacia la derecha. Jesús no entra en la historia para condenar a los que se adelantaron. Entra para rescatar a los que se perdieron en el proceso. Aplicación a nuestra generación. Hoy. Familias fallan. Líderes se equivocan. Decisiones se toman sin oración. Personas quedan heridas en el camino. Pero Juan 3:17 sigue vigente. No condenar. No señalar. No cancelar. Sino restaurar. Acompañar. Redimir. En el blanco, conexión final con feliz para siempre. Ser feliz para siempre no es no equivocarse. No fallar. No adelantarse nunca. Es volver a Jesús cuando fallamos. Reconocerlo como el Dios que nos ve. Permitir que Él redima nuestras decisiones mal tomadas. Libro abierto. Génesis 16 no termina en error. Cruz termina apuntando a Cristo. Y Cristo dice hoy: Yo no vine para condenarte, vine para salvarte. Seguimos conectados a Jesús. Ser semejante a Jesús. Escritos de Elena G. de Witte. Ser semejante a Jesús. Llevar a los hijos en oración a Jesús, 16 de enero. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, y los discípulos les reprendieron. Mateo 7:13. En el tiempo de Cristo las madres le llevaban a sus hijos para que les impusiera las manos y los bendijese. Así manifestaban ellas su fe en Jesús, y también el intenso anhelo de su corazón por el bienestar presente y futuro de los pequeñuelos confiados a su cuidado. Pero los discípulos no podían reconocer la necesidad de interrumpir al Maestro tan solo para que se fijara en los niños, y en una ocasión en que alejaban a unas cuantas madres, Jesús los reprendió y ordenó a la muchedumbre que diese paso a esas madres fieles y a sus niñitos. Dijo él: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 7:14. Mientras las madres recorrían el camino polvoriento y se acercaban al Salvador, él veía sus lágrimas y como sus labios temblorosos elevaban una oración silenciosa en favor de los niños. Oyó las palabras de reprensión que pronunciaban los discípulos y prestamente anuló la orden de ellos. Su gran corazón rebosante de amor estaba abierto para recibir a los niños. A uno tras otro tomó en sus brazos y los bendijo, mientras un pequeñuelo, reclinado contra su pecho, dormía profundamente.
Jesús dirigió a las madres palabras de aliento referentes a su obra, y cuanto alivió así su ánimo. Con cuánto gozo se espaciaban ellas en la bondad y misericordia de Jesús al recordar aquella memorable ocasión. Las misericordiosas palabras de él habían quitado la carga que las oprimía y les habían infundido nueva esperanza y valor. Se había desvanecido todo su cansancio. Fue una lección alentadora para las madres de todos los tiempos. Después de haber hecho lo mejor que está a su alcance para beneficiar a sus hijos, pueden llevarlos a Jesús. Aún los pequeñuelos en los brazos de la madre resultan preciosos a los ojos de él. Y mientras la madre anhele verlos recibir la ayuda que ella no puede darles, la gracia que no puede otorgarles, y se confíe a sí misma y a sus hijos en los brazos misericordiosos de Cristo, él los recibirá y los bendecirá, dará paz, esperanza y felicidad tanto a ella como a ellos. El Hogar Adventista, 248, 249, 1894. Perfecto, profe. Vamos entonces con la lectura y el análisis del devocional del 16 de enero, aplicado rigurosamente al método cuatridimensional, espiritual, emocional, mental y físico, conectado a Jesús y alineado con la serie Feliz para siempre y la formación de líderes laicos. Libro azul de EVOCIONAL. Ser semejante a Jesús. 16 de enero. Llevar a los hijos en oración a Jesús. Libro abierto. Mateo 19, 13, 14. EGW y el Hogar Adventista. Rama. Lectura clave resumida. Jesús detiene la agenda, corrige a sus discípulos y abre espacio para los niños. No solo los bendice, los recibe, los abraza, ora por ellos y restaura el ánimo de las madres. Aquí vemos el corazón pastoral de Cristo en acción. Rombo azul grande. Análisis CUATRI de IMNSIONAL. Método Ministerio. Conéctate a Jesús. 1. Dimensión espiritual. Cristo como el mediador accesible. Jesús declara: Dejad a los niños venir a mí. Esto establece una verdad espiritual profunda. Los niños no son un estorbo espiritual. La oración intercesora de los padres sí tiene valor eterno. El reino de los cielos comienza en la dependencia, no en el mérito. Llave clave espiritual. La salvación y la formación espiritual no se delegan, se presentan a Jesús en oración. Mano blanca indicando hacia la derecha. Aplicación espiritual hoy. Padres, abuelos y líderes no salvan, pero conducen a Cristo. Orar por los hijos es un acto de fe tan poderoso como predicar. Tecla del 2. Dimensión emocional. Jesús sana el corazón de las madres. El texto revela: lágrimas, labios temblorosos, oraciones silenciosas, cansancio emocional acumulado. Jesús observa, comprende, alivia, devuelve esperanza. Llave clave emocional. Cristo no solo bendice a los niños, sostiene emocionalmente a quienes cargan con ellos. Mano blanca indicando hacia la derecha. Aplicación emocional hoy. La crianza cansa. La maternidad y paternidad desgastan. Jesús valida el agotamiento emocional y lo transforma en descanso del alma. Tecla del 3. Dimensión mental. Jesús corrige paradigmas equivocados. Los discípulos pensaban: esto no es prioritario. El maestro tiene cosas más importantes. Los niños pueden esperar. Jesús reeduca la mente. El reino no se edifica solo con adultos. La formación temprana sí es misión. La espiritualidad no depende de la edad. Llave clave mental. Jesús redefine prioridades y desmonta estructuras religiosas frías. Mano blanca indicando hacia la derecha. Aplicación mental hoy. No todo lo urgente es importante. Invertir tiempo en los hijos es visión estratégica del reino. El liderazgo cristiano comienza en casa. Tecla del 4. Dimensión física / diagonal material. El contacto, la presencia y el gesto. Jesús impone las manos. Abraza. Recibe en sus brazos. Permite que un niño duerma en su pecho. Nada de esto es simbólico solamente. Mano blanca indicando hacia la derecha es presencia física redentora. Llave clave física. Dios también ministra a través del contacto,
La cercanía y el cuidado visible. Mano blanca indicando hacia la derecha. Aplicación práctica hoy. Abrazar. Acompañar. Estar presentes. Crear espacios seguros. Todo eso también es espiritual. Conexión con feliz para siempre. Un hogar feliz para siempre. Ora junto. Lleva a los hijos a Jesús. No delega la fe solo a la iglesia. Descansa en la gracia, no en la perfección parental. Jesús no pidió madres perfectas. Pidió corazones que confíen y presenten. En el blanco llamado final. Megáfono hoy Jesús sigue diciendo. Tráemelos. Yo me encargo. Trae tus hijos. Trae tus temores. Trae tu cansancio. Trae lo que no puedes resolver. Él los recibe a todos. Seguimos adelante, ser semejantes a Jesús. Un día a la vez. En casa. En oración. Y conectados a Él. Perfecto, profe. Aquí tienes el resumen general de los 4 bloques, seguido de la conclusión integradora y la invitación oficial para la clase número 30 de la serie Feliz para siempre, manteniendo el enfoque cuatridimensional, cristocéntrico y pastoral. Libro azul resumen GNRAL serie, Feliz para siempre, versión adultos. Calendario viernes 16 de enero reloj despertador 5 de la madrugada. Rombo azul pequeño bloque 1. Matrimonio feliz, capítulo 19. Dios y la sexualidad. Iniciamos reconociendo que la sexualidad no es un accidente biológico ni un tema secular, sino un regalo sagrado diseñado por Dios para ser vivido con propósito, compromiso y santidad. El análisis cuatridimensional nos permitió ver cómo la sexualidad fortalece el vínculo espiritual del matrimonio. Afecta profundamente la salud emocional. Requiere una cosmovisión bíblica clara. Se expresa responsablemente en el cuerpo. Mano blanca indicando hacia la derecha. El matrimonio florece cuando la intimidad se vive bajo el diseño del Creador. Rombo azul pequeño bloque 2. Nuestra historia, capítulos 1 y 2. Al estudiar nuestros orígenes denominacionales, entendimos que no somos una iglesia improvisada, sino una comunidad levantada por Dios a través de hombres consagrados y visionarios. Los pioneros no heredaron comodidad, sino misión. Este bloque nos recordó que la identidad precede a la misión. El sacrificio siempre acompaña a la verdad. La historia inspira fidelidad presente. Mano blanca indicando hacia la derecha. Recordar de dónde venimos fortalece hacia dónde vamos. Rombo azul pequeño bloque 3. Génesis 16, lectura y análisis. El relato de Agar, Sarai y Abraham nos confrontó con una verdad eterna. Cuando se fuerza el cumplimiento de la promesa, se generan heridas innecesarias. Desde una mirada cuatridimensional vimos la tensión espiritual entre promesa y espera. El impacto emocional del rechazo y la invisibilidad. Las decisiones mentales tomadas desde la ansiedad. Las consecuencias reales en relaciones y cuerpos. Mano blanca indicando hacia la derecha. Dios ve al que nadie ve, y su tiempo sigue siendo perfecto. Rombo azul pequeño bloque 4. Devocional, ser semejante a Jesús, 16 de enero. Llevar a los hijos en oración a Jesús. Cerramos contemplando el corazón tierno de Cristo, que detiene la agenda para abrazar a los niños y restaurar a las madres. Jesús nos enseñó que el reino comienza en la dependencia. La oración intercesora transforma hogares. El amor expresado sana más que 1000 discursos. Mano blanca indicando hacia la derecha. Ser semejantes a Jesús es vivir una fe cercana, compasiva y práctica. Conclusión general. Los 4 bloques convergen en una sola verdad. Dios desea restaurar la vida integral del ser humano, hogar, identidad, historia, decisiones y fe diaria. El matrimonio se fortalece cuando Dios ocupa el centro. La historia nos ancla para no perder el rumbo. La Escritura nos corrige cuando adelantamos procesos. Jesús nos enseña a amar con presencia y misericordia. Mano blanca indicando hacia la derecha. La fe bíblica no se fragmenta, se vive en todas las dimensiones de la vida. Megáfono invitación final. Mano blanca indicando hacia la derecha. Clase número 30, serie Feliz para siempre. Te invitamos a acompañarnos este sábado a las 5 de la mañana en la clase número 30 de la serie Feliz para siempre, versión adultos.
Libro abierto, seguiremos creciendo. En comprensión bíblica. En madurez espiritual. En hogares más sanos. En una fe práctica y viva. Ven, despierta temprano. Y sigue caminando con nosotros. Hacia una vida feliz para siempre. Con Jesús en el centro. Gracias por acompañarnos en este bloque de este capítulo. Te invito a buscar el siguiente bloque. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases bien. Bendiciones.